días, queridos hermanos, en este día domingo. Qué privilegio Dios nos da de compartir su palabra que alienta, fortalece, nos restaura y nos llena de vida en estos tiempos tan difíciles. Quisiera compartir y seguir con la serie que estamos, el Salmo 46. El tema que vamos a ver ahora se llama El río que nos alegra en medio de las tempestades. El río que nos alegra en medio de las tempestades. Quiero leer el versículo del Salmo 46, pero donde nos vamos a detener, queridos hermanos, es en el versículo 4. Dice la palabra, Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y este es el versículo que vamos a meditar ahora. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Señor, que en esta palabra tú puedas edificarnos, puedas edificar a la iglesia, y también puedas hablarle a aquel oyente que está sin reconciliarse. Dame la gracia en el nombre de Jesús. Amén. Queremos dar un breve repaso en cuanto a este salmo. La vez pasada nosotros hicimos una pregunta. Cuando la Biblia habla de las montañas, la tierra, la pregunta que nos queremos hacer es, ¿de qué son símbolos la tierra y los montes en la Biblia? ¿De qué son símbolos la tierra, los montes en la Biblia? La tierra, los montes son símbolos de estabilidad, seguridad y confianza. O sea, ¿quién puede creer que la tierra puede ser trasladada al mar? Eso humanamente nadie lo cree ni lo piensa así. ¿Quién puede creer que una gran montaña puede ser alcanzada por un tsunami? Así que todo esto es símbolo de seguridad. La tierra, las montañas, hoy en día están siendo removidas. La tierra, las montañas están siendo removidas. Si vemos la parte negativa, podríamos decir, del Salmo 46, del versículo 2, fíjate lo que dice. Por tanto, no temeremos, dice, aunque la tierra sea removida. La tierra está siendo removida. Y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Qué es lo que sucede en la mente y en el corazón del ser humano cuando esto está sucediendo o está pronto a suceder? Que las montañas sean traspasadas al corazón del mar, el mar se salga del límite, las olas alcancen las montañas más altas. ¿Qué es lo que sucede en el corazón del ser humano, en la mente del ser humano? Bueno, lo que sucede es una expectación de temor, de terror. Y fíjate que esto
Aunque es cierto que está pasando, aunque es cierto que estamos rodeados por la inestabilidad de la naturaleza, pero también es cierto que la Biblia advierte que no solamente está pasando, sino va a ir en aumento. El libro de Lucas capítulo 21, versículo 26, habla de esto. Mira lo que dice. Mira la actitud de las gentes al pasar esto. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias, o sea, cuerpos celestes, las potencias de los cielos serán conmovidas. Querida iglesia, todo lo creado, absolutamente todo, será conmovido. Todo. Todo lo que tú ves será conmovido. Nosotros estamos conscientes que hoy en día hay un desgaste del planeta, un deterioro de las reservas naturales, un deterioro de las economías mundiales. Todo esto va rumbo al Titanic. Y es en ese contexto de caos, de tristeza, de desesperanza, que aparece el versículo 4, el que vamos a desarrollar. En medio del caos, la tristeza, el temor, la incertidumbre, en medio de todo eso aparece el Salmo 46, versículo 4. Y es ahí donde dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo, Dios está en medio de ellas, no será conmovida, Dios la ayudará a clarear la mañana. Ahora, vamos a dejar un poco ahí ese versículo porque vamos a desarrollarlo, pero demos una breve aplicación. Fíjate que en la NBI dice, hay un río que sus corrientes alegran la ciudad. Como quien dice, en medio de todo esto, ¿quién puede ayudarnos? ¿Quién puede socorrernos? ¿Quién es la seguridad? Y ahí dice, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad. Demos una pequeña aplicación en cuanto a esto de que todas las cosas serán removidas, todas las cosas serán destruidas, la tierra misma, el cielo mismo. Demos una aplicación a nosotros la iglesia, hoy en día, a nuestra manera de vivir. Fíjate lo que dice 2 de Pedro 3:10. Esta es una exhortación a la iglesia. Y dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán. ¿Te imaginas? Con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego. Y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda? ¿No deberían vivir ustedes como Dios manda, querida iglesia? Siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente, fíjate, esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Así que este pasaje nos da una exhortación a nosotros como iglesias, como iglesia y como miembros, como creyentes, a vivir nuestras vidas, a la luz
de la eternidad. Fíjate bien, esa es la exhortación. Puesto que todas las cosas han de ser destruidas, este pasaje nos exhorta a vivir nuestra vida a la luz de la eternidad y a no conformarnos, a no amoldar nuestra manera de vivir a este mundo engañoso que es una arena movediza. Hay una canción de un cantante cristiano que se relaciona con esto. Fíjate que la canción, el título del himno dice: obediencia es mejor que los sacrificios. Y en la canción cristiana dice: tú dices que yo vengo pronto, tú hablas de que yo vengo pronto, pero actúas como si yo nunca viniera. Tú dices que yo vengo pronto, pero actúas como si yo no viniera. Queridos niños, queridos jóvenes, debemos de recibir estas exhortaciones hoy que estamos en vida. Hoy que no hemos pasado a la eternidad. Tú dices que yo vengo pronto, pero actúas, vives como si yo nunca hubiese de regresar. Es tiempo de orar por un avivamiento personal y global. Hay un hermano que hace una oración y en la oración él dice, bueno, hagamos la nuestra. Dice el hermano, dice: pido que haya un avivamiento de nuestro amor por ti, Jesús, y que se traduzca en acción. Si amamos demasiado las cosas de este mundo, dice, basta con que nos abran los ojos a eso, o incluso con que nos las alejes de nosotros, con que nos las quites. Jesús, dice la oración, para que tú vuelvas a ser nuestro primer amor. Ojalá que todos incluyéramos esta oración en nuestras oraciones. Que Jesús, el único que no será conmovido, la única piedra que es estable, rechazada por el mundo, pero apreciada por los que creemos, pueda regresarnos a ese primer amor. Ahora, si tú puedes notar, el versículo 4 habla de varias cosas, pero hay algo que queremos ver y es ¿qué representa el río que ahí aparece? ¿Qué representa el río que ahí aparece? ¿Qué representa la ciudad que ahí aparece? Vamos a desarrollar eso. Porque dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿Quién es esa ciudad de Dios? Del versículo 4. Porque la Biblia habla en metáforas. ¿Quién es esa ciudad de Dios que aparece ahí? Bueno, en primer lugar tenemos que irnos al contexto. Y es que la ciudad en su contexto se refiere a la Jerusalén actual, o a la Jerusalén de aquellos días, a una ciudad geográfica. La residencia terrenal que Dios escogió, fíjate bien, esa es la ciudad de Dios. Salmo 48:1, mira lo que dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. El monte es el monte de Sión, o sea, en Jerusalén. A los lados del norte, la ciudad
del gran rey. En su contexto, en ese tiempo, Jerusalén estaba siendo asediada por ejércitos sirios, por Sennacherib. Sennacherib había venido conquistando las ciudades de alrededor. Sennacherib era como un mar tempestuoso, como un terremoto, como un tsunami que venía a tragarse a Jerusalén, porque sus ejércitos eran superiores, sus armas de guerra eran superiores a la ciudad. Jerusalén estaba siendo asediada. Jerusalén temblaba delante de Sennacherib, el rey sirio. Pero Dios le promete al rey de Judá que no sucederá así, que estén tranquilos, que no teman porque Dios está en medio de ella. Fíjate qué promesa en aquellos días. Que Dios volverá sus tinieblas en día a causa de su presencia. Ya vimos quién es la ciudad, ¿verdad? Jerusalén. Ya vemos lo que estaba pasando en Jerusalén en aquellos días. Pero ahora veamos quién es ese río que alegra en la tempestad a Jerusalén. ¿Quién es ese río que alegra en la tempestad a Jerusalén? Que aparece justo cuando Jerusalén está siendo asediada. ¿Quién es ese río? Según el versículo 4 y 5, es un río que aparece justo. Ese río representa la presencia de Dios, habitando en medio de su pueblo. El río de su gracia, el río de su bondad, el río de su auxilio, que bendice y alegra a su pueblo en medio del caos. Usted dirá, ¿por qué no explica eso? Yo no sé, ¿por qué no trae eso acá? Ahorita vamos. Habiendo explicado quién es el río y quién es la ciudad, ahora vamos a aplicar a nosotros. La iglesia somos esa ciudad. Nosotros, la iglesia, los que hemos creído, los que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, en su sacrificio, nosotros somos esa ciudad. La iglesia, tú y yo que hemos puesto nuestra confianza en Dios, nosotros por gracia somos el templo de Dios donde Dios habita y mora dentro de nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Dios mora dentro de nosotros. Dice 2 de Corintios 6:16. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Así que, si nosotros somos esa ciudad, y a la misma vez esa ciudad fue asediada por sus enemigos alrededor, como un tsunami, como un terremoto, el enemigo atacó. De la misma manera nosotros, queridos hermanos, preciosos, no importa lo que estés pasando a tu alrededor, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, las aguas turbulentas y el mar embravecido que te rodea, el pánico, la presencia de Dios es un río de gracia que en medio de nuestras situaciones nos alegra y nos llena de gozo y esperanza en medio de las peores circunstancias que estemos pasando. Hace poco le hablé a una anciana de 70 años, le dije, ¿cómo está? ¿Vive en la Unión? Y ella me dijo, mire, pastor, yo sinceramente, es increíble la paz de Dios. Yo veo a mi alrededor la angustia, veo alrededor el inconverso, el que no tiene esperanza. Pero pastor, es real la paz de Dios. ¡Wow!
Y si Dios es un río, su presencia es un río que fortalece en el momento de necesidad, que alegra en el momento de la tristeza, ¿cómo puedo yo prácticamente ser lleno de esa presencia? Te lo diré, a través de la meditación de la palabra. Meditar no es leer nada más, es reflexionar profundamente una verdad, es llenar la palabra, como cuando la abeja succiona el néctar y lleva eso a ella, a su tableta para poder tejer ahí. Así es la meditación, hermanos. Dice el Salmo 1, hablando del varón que teme a Dios, el justo, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Tenemos que orar por un avivamiento hasta que la palabra sea nuestra delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Tenemos que invertir tiempo de día y de noche en su palabra. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, no cae. Y todo lo que hace prosperará. Fíjate, el río de Dios no es escaso, como algunos creen. El río de Dios no es escaso, es abundante. Oye bien, el río de Dios Dios nos quiere dar en abundancia y es insuperable. Abundante como una reserva para las peores circunstancias que podamos estar pasando. Quiero ponerte como ejemplo al misionero Hudson Taylor, 1860, y el texto que a él lo fortaleció, Juan 7, 37 y 39. Ese texto para él fue como un río. Dice Juan 7, 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hudson Taylor fue misionero en la China. Tras la muerte de sus 2 hijos en China, él dijo: oye, tras la muerte de sus 2 hijos en China, él dijo: por lo de los pequeños, ya no sentimos preocupación alguna. Ellos descansan en los brazos de Cristo. Y el ahora amado hermano, dice, aunque no se me detienen las lágrimas, le doy infinitas gracias a Dios que permite que uno tan indigno como yo participe en la magna obra. Y no me arrepiento jamás de haberme dedicado a ella. Entonces el biógrafo dice: ¿cuál era el secreto de Hudson Taylor? El secreto era que Jesús llenaba continuamente el vacío de su corazón. Él llegó a decir: no importa cuán complicada mi vida, cuán difícil mi trabajo, cuán grave el duelo que me aflija, cuán distante mis seres queridos, no importa lo débil que me sienta, ni la intensidad de mis inquietudes, Jesús todo lo puede satisfacer y más que satisfacer. Pero la crisis mayor que él enfrentó fue cuando su esposa murió, María. La crisis más dolorosa que él soportó fue la muerte de su esposa, seguida de los 2 pequeños, a lo que él dice:
Cuán tristes fueron esas horas dolorosas, desoladas. Cuánta falta me hacía mi querida esposa. Fue entonces que comprendí por qué el Señor me había dado ese pasaje de la Escritura con tanta claridad. Cualquiera que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. 20 veces al día, al sentir lo amargo de esa sed, yo clamaba a Él, ya fuera de noche o de día. Jesús llegaba prestamente a satisfacer mi corazón dolorido. Tanto fue así que a veces me preguntaba si mi amada estaría gozando más de la presencia del Señor allá que yo en mi cuarto solitario y triste. El río de Dios nos hace ser fructíferos aún en la tempestad. Fíjate bien, el río de Dios nos hace ser fructíferos aún en la tempestad. El río de su presencia, a los que confiamos en Él, no solo promete bebida para nosotros y calma y saciedad para nosotros personalmente. Por el contrario, promete ríos inmensos dentro de nosotros para otros alrededor de nosotros. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De lo que nos perdemos muchas veces nosotros los cristianos, por no experimentar un avivamiento personal con Dios y con su santa palabra, de lo que nos perdemos. Ahora, querida iglesia, hay un peligro que yo quiero advertirte, y yo también. El peligro de menospreciar las delicias del río de su presencia. Hay un peligro, y es el peligro de menospreciar los ríos de su presencia y depender de otros ríos que nos sacian. Isaías 8, versículo 6 habla de una exhortación a Judá. Dice: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Es bien peligroso ser un creyente dependiendo de otros ríos, ser creyentes autosuficientes, ser creyentes altivos, que no dependen de la oración quebrantada, que no dependen de su palabra diariamente, que no se alegran en el Señor, que no buscan el gozo en el Señor. Es peligroso. A esos creyentes Dios les promete que por cuanto no dependieron de las aguas mansas del Siloé, Él va a enviar otros ríos y van a ser arrasados, van a ser derrotados y quebrantados en el momento de la prueba. Llegando a una conclusión, querida iglesia, tú y yo debemos de estar muy agradecidos a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, como nuestro sumo sacerdote, Él se ofreció a sí mismo para abrirnos un camino vivo y tener acceso
a la presencia de ese río y por medio de él ser fortalecidos en cualquier circunstancia y aún en las peores circunstancias. La iglesia debe de estar agradecidas a Jesús, porque ese gran sumo sacerdote ha abierto un camino. Y ahora nosotros, en cualquier circunstancia que nos encontremos, como hizo Hudson Taylor, como hicieron los apóstoles, como hizo Pablo en sus circunstancias, como podemos hacer nosotros en medio de este mundo, y como esa hermana que te conté, y tener esa paz real en medio de estas situaciones, y no solamente privadamente, sino para otros, que puedan fluir ríos de nosotros, ríos de agua viva, que llenen las comunidades, que llenen a otros países, que llenen a los niños a través de nosotros. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos de estar agradecidos. Pero también, yo tengo personas que siempre me oyen. Y querido, yo quiero que reconozcas tu pecado. Porque si no reconoces tu pecado, cuánto has pecado, no vas a reconocer la gracia que Dios te ofrece. Te voy a contar una historia. La historia se titula Una historia que ilustra la gracia de Dios. La historia de Ricardo. Una historia llena de gracia. Querido, dicen que Ricardo era el peor de los 5 hermanos. Era borracho, parrandero y jugador. Le había causado grandes dolores a su padre, y a raíz de eso su padre murió. Su padre era un padre muy amoroso con todos y muy lleno de gracia. Y cuando él hizo el testamento, Ricardo sabía que por ser el peor de los hijos, por ser el más malo, el más mal agradecido, el que había menospreciado su tiempo, su vida, había derrochado todo, Ricardo sabía que a él en el testamento no le iba a quedar nada y que su padre se iba a vengar de él. Y cuando se leyó el testamento, Ricardo fue para burlarse del secretario y hacer mofa. Lo extraño fue que el secretario leyó el testamento y había una cláusula que decía: a mis 4 hijos les dejo esto, esto, esto y esto. Y a mi hijo Ricardo le dejo igual parte que a mis otros 4 hijos. Porque quiero mostrarle a Ricardo, con el último suspiro, que yo lo he amado y lo amo hasta la muerte. Cuando Ricardo oyó esa historia, esa respuesta llena de gracia, Ricardo saltó y dijo: qué malo he sido, qué mal hijo he sido, se maldijo. Y digo: ¿cómo desearía tener a mi padre y compensar todo lo que he hecho? Ese día Ricardo se convirtió y fue un hombre nuevo, alcanzado por la gracia de Dios. Querido oyente, reconoce que tú eres ese Ricardo. Reconoce que has vagado por mucho tiempo. Has hecho lo que has querido. No te has arrepentido. Te ha valido, como decimos en buen salvadoreño, la muerte de Jesús. Pero hoy Él te llama. Y si te arrepientes y vienes a Él, Él te ama. Porque te ha amado desde la eternidad. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, y como cristianos y como iglesia, estemos tan agradecidos porque en medio de los tsunamis, en medio de los terremotos, en medio de la situación que estamos viviendo,
Hay una fuente inagotable, Señor. Hay un río que alegra y es real. Ese río es la fuente inagotable, Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Padre, por este mensaje que pueda llegar a todas las personas. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, que se estima que sobrepasa largamente a las piedras genuina y preciosas. verdadera. Amante de lo bueno eres, mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres, mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Oh, virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Y un saludo especial a nuestras hermanas Tesoro en México. de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres Te mamá. desea. juventud por la gracia de Dios. Dios las bendiga. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel, siempre has sido fiel. Tú has sido fiel, tú has sido fiel,
Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor, ven y camina. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú estarás, y del firmamento se borran las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel, siempre has sido fiel. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel, siempre has sido fiel. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel, siempre has sido fiel, siempre has sido fiel.